Bienvenido a Terapia del Miedo. Antes de pasar al próximo relato, verifica que ya estés suscrito aquí en el canal y que hayas activado la campana de notificaciones para recibir las próximas historias. Agradezco tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Yo nunca fui de esos que creen en historias extrañas. Siempre pensé que eran exageraciones, invenciones para asustar o simplemente formas de pasar el tiempo. Pero lo que me sucedió aquella noche fue diferente. No se puede explicar con claridad, porque hasta hoy algunas partes parecen emborronadas en mi memoria, como si alguien hubiera borrado trozos importantes de todo aquello. Solo sé que estaba solo, en un lugar aislado, y nada parecía tener sentido. Había salido de viaje, uno corto. El destino no importaba mucho, el objetivo era solo descansar la cabeza, alejarme de todo durante algunas horas. El camino era largo, y cuanto más avanzaba, más vacío parecía volverse todo a mi alrededor. No recuerdo haberme cruzado con mucha gente, solo algunos rostros que desaparecieron demasiado rápido como para que pudiera retener detalles. Eso es una de las cosas que me molestan. Cuanto más pienso en esa noche, más me doy cuenta de cuántos fragmentos faltan, como si fueran agujeros en la memoria. El cielo estaba pesado, cubierto de nubes oscuras. El aire tenía ese olor húmedo de lluvia a punto de caer, pero ninguna gota llegó de hecho. La sensación era de que el tiempo estaba detenido, como si todo se hubiera paralizado en un silencio extraño. Estaba tan callado que podía oír mis propios pasos ecoando. Ese silencio me incomodaba más que cualquier ruido. Hacía parecer que yo era el único vivo en todo aquel espacio. No sé explicar en qué momento empecé a sentir que algo andaba mal. No fue un ruido específico ni una visión espantosa. Fue solo esa sensación incómoda de estar siendo observado. Miraba a mi alrededor, pero no veía a nadie. Las sombras parecían alargarse, incluso sin la presencia de luz suficiente para justificarlo. Era como si el propio ambiente tuviera vida, como si respirara junto a mí. Recuerdo haberme detenido en un punto donde había una estructura antigua. No sé si era una casa, un almacén o solo ruinas de algo olvidado. No puedo describirla bien. Es como si el recuerdo de esa construcción estuviera borroso, como una fotografía mal revelada. Solo sé que sentí la necesidad de acercarme, como si algo me llamara desde dentro. Y, sin pensar mucho, seguí. Dentro del lugar, la sensación de vacío aumentó. El aire era pesado, casi sofocante. Podía jurar que escuchaba pasos, pero cada vez que me detenía a prestar atención, el silencio volvía. El suelo crujía bajo mis pies, pero no puedo decir si era solo madera vieja o algo más. No había muebles, o quizás los había, pero estaban en un estado tan deteriorado que era difícil reconocer qué eran. Aquí es donde las cosas se vuelven confusas, porque algunos detalles parecen cambiar cada vez que intento recordar. La única cosa clara es que, en cierto momento, percibí que no estaba solo. No sé cómo, pero la certeza era absoluta. Había algo allí conmigo. No vi nada directamente, no en ese instante. Era como si una presencia invisible me acompañara, me observara de cerca, estudiando cada movimiento. El aire se volvió más frío, e incluso mi respiración parecía temblar. Sé que puede parecer exageración, pero fue en ese momento que me di cuenta de que aquella noche no sería como las otras. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría completamente mi forma de ver el mundo. Entré más profundo en aquel lugar sin saber exactamente por qué. Cada paso ecoaba como si el espacio fuera más grande de lo que realmente era. Las paredes, manchadas e irregulares, parecían moverse levemente cuando desviaba la mirada. Era como si nada permaneciera igual por mucho tiempo. En algunos puntos, sentí un viento frío que no concordaba con el ambiente cerrado. No había ventanas visibles, pero una corriente de aire atravesaba el espacio, levantando polvo fino que se esparcía como neblina frente a mí. El suelo crujía, pero no se podía estar seguro de si era solo el peso de mis pies o algo más acompañando cada movimiento. Fue en ese momento que percibí pequeños ruidos. Primero, un sonido distante, como algo arañando la madera.
Después, un chasquido que parecía venir de arriba. Miré al techo, pero no logré distinguir nada. La oscuridad escondía los detalles, y eso volvía todo aún más sofocante. La sensación era de que había cruzado una línea invisible y ya no podía simplemente volver atrás. Algo me molestaba, la impresión de que ya conocía aquel lugar, incluso sin recordar haber estado allí antes. Era una familiaridad extraña, casi como un sueño recurrente, donde no sabes el motivo, pero sientes que ya has visto aquello antes. Intento recordar la forma de las puertas, las marcas en las paredes, pero las imágenes siempre se desvanecen demasiado rápido, como si alguien borrara la memoria justo después de que la captara. De repente, el silencio se quebró por algo que parecía un suspiro muy cerca de mi oído. Me di la vuelta inmediatamente, pero no había nadie. Solo el espacio vacío y pesado, como si estuviera a punto de tragarme. Mi cuerpo reaccionó antes que la mente, sentí la piel erizarse, los músculos tensarse, el corazón acelerarse. A partir de ese momento, no había cómo negarlo. Estaba siendo observado muy de cerca. La tensión alcanzó su punto máximo cuando llegué a un corredor más estrecho, diferente a todo lo que había atravesado hasta entonces. Las paredes se inclinaban ligeramente hacia adentro, dando la impresión de que intentaban comprimirme. La iluminación era casi inexistente y solo lograba ver unos pasos adelante. Aún así, había algo en aquel pasaje que me obligaba a seguir, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. De repente, un sonido agudo cortó el silencio, semejante a metal siendo arrastrado contra piedra. El ruido reverberó por todo el ambiente y no pude identificar de dónde venía. Por instinto, me aparté de la pared, pero sentí una vibración extraña recorrer el suelo. Era como si el espacio estuviera vivo, respirando a mi alrededor. El corazón se disparaba, cada latido ecoando dentro de la cabeza. Empecé a oír pasos que no eran míos, marcados, cadenciosos, pero al mismo tiempo irregulares, como si quien los produjera no tuviera equilibrio completo. Giré el cuerpo de repente, intentando detectar el origen, pero solo encontré oscuridad profunda. Esa sensación incómoda creció, yo no estaba solo, nunca lo había estado desde que crucé la primera puerta. Avancé aún más, y una puerta antigua apareció al final del corredor. Era diferente a las otras, más alta, con tallados que parecían símbolos o formas geométricas, difíciles de comprender. Dudé. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Las manos me temblaban, pero algo me obligaba a girar el picaporte. Cuando finalmente la empujé, una ola de frío atravesó mi cuerpo como si me hubiera sumergido en agua helada. Al otro lado, encontré una sala amplia, cubierta de sombras en movimiento. No había ventanas, pero una claridad pálida iluminaba el espacio por completo. En el centro, una figura inmóvil parecía esperarme. No pude distinguir rostro ni detalles, solo una silueta oscura que emanaba una presencia aplastante. Sentí el suelo ceder bajo mis pies, como si el lugar rechazara mi presencia. La figura no se movió, pero percibí algo extraño, incluso inmóvil, transmitía la sensación de estar más cerca cada segundo. Era como si el espacio entre nosotros disminuyera por cuenta propia, sin que yo diera un solo paso. Un sonido grave, casi como un murmullo distante, empezó a llenar el ambiente. Palabras inaudibles, susurradas en un idioma imposible de reconocer, vibraban dentro de mi pecho en lugar de entrar por los oídos. Cada instante, el aire se volvía más denso. Pensé en retroceder, pero me di cuenta de que detrás de mí ya no había salida. El corredor había desaparecido, tragado por la oscuridad. Solo quedaba aquel salón y la entidad frente a mí. Mis piernas pesaban, pero permanecí quieto, como si cualquier movimiento pudiera despertar algo aún peor. Entonces, de súbito, la silueta inclinó levemente la cabeza, como si me analizara. En el mismo instante, una presión insoportable se apoderó del ambiente y mis recuerdos comenzaron a mezclarse. Rostros que nunca vi, lugares que no reconocía, momentos que no pertenecían a mi vida surgían en flashes rápidos, como si fueran recuerdos robados.
Era imposible diferenciar lo que era real de lo que era impuesto por aquella presencia. Un chasquido fuerte quebró la secuencia de visiones. La figura avanzó de una forma imposible de describir, no caminó, no corrió, simplemente se acercó en un parpadeo. El impulso natural sería gritar, pero la voz no salía. El pecho ardía como si el aire me hubiera sido arrancado. Todo a mi alrededor empezó a girar, y la única certeza era de que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente crucé la última puerta, la sensación de sofoco que me acompañaba desapareció de repente. El aire parecía más ligero, como si todo aquel peso hubiera quedado atrás. Aún así, llevaba conmigo el extraño recuerdo de lo que había vivido. Era como si hubiera atravesado un espacio que no debería existir, pero que, de alguna forma, me eligió para estar allí. No encontré respuestas claras, y quizás nunca las encuentre. Sin embargo, lo más intrigante no fue lo que vi, sino lo que sentí, la certeza de que algo invisible observaba cada movimiento, poniendo a prueba mi valentía en silencio. Por más incómodo que fuera, percibí que aquello no quería hacerme daño. Al contrario, parecía solo empujarme a seguir adelante, incluso sin entender el motivo. Al dejar aquel ambiente, me di cuenta de que parte de lo que somos solo se revela en situaciones inesperadas. Tal vez aquel recorrido no fuera más que una metáfora física, un reflejo escondido en paredes que cambiaban de lugar y sonidos que venían de ninguna parte. Tal vez fuera real, tal vez no. Pero aprendí que algunas experiencias no necesitan explicación para dejar marca. Hoy, cuando pienso en lo que sucedió, no siento miedo. Al contrario, siento una calma extraña. Es como si hubiera cruzado una frontera que la mayoría nunca verá. Un espacio donde lo desconocido deja de ser amenaza y pasa a ser solo parte del camino. No sé si volveré a enfrentar algo parecido, pero sé que, si sucede, estaré listo. Lo que viví no fue un final, sino un comienzo. Un recordatorio de que incluso en los lugares más sombríos es posible encontrar algo de valor, incluso si ese valor es solo la certeza de que pudimos resistir. ¿Has entrado tú en ciertos lugares sombríos? Comenta aquí tu experiencia. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos espeluznantes. Hasta la próxima.